El miércoles de ceniza da inicio a la Cuaresma, camino de preparación para la Semana Santa y Pascua. Esta celebración nos recuerda la limitación de la muerte. Somos polvo y al polvo volveremos. Invita a enseñar y profundizar sobre la muerte, tema tabú. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va nuestra alma cuando morimos? La muerte es una palabra chocante, misteriosa. Con solo escuchar la palabra nos produce miedo, tristeza. Pensamos en los nuestros, en quienes ya no están y en no perder a nadie, porque no soportaríamos el dolor, ¿cierto? Cuando ya dejamos de ser jóvenes para ser adultos, comenzamos también a pensar cada vez más en esta realidad, que nos puede sorprender la muerte, nuestra Pascua, nuestro paso. Y nos da miedo no ver más a quienes amamos. Y muchas veces nos desconcierta y pensamos, ¿a dónde estará aquella persona que fallece? Y nos llenamos de preguntas. O sea, nuestros seres queridos, cuando nuestra alma se separa del cuerpo. Cuando nuestra alma se separa del cuerpo, ¿qué pasará? ¿Veremos a otros seres queridos? ¿A otras almas? Por eso la importancia de estudiar el catecismo, la palabra de Dios, todo aquello que nos ayude a entender lo trascendente. Cuando uno aprende qué pasa después de la muerte, cambia totalmente la visión de la vida y le da un sentido cristiano a la muerte. Por eso es necesario, luego de aprenderlo, poder transmitirlo a nuestros seres queridos, amigos y a todo el mundo, porque esta realidad es una realidad que nos va a llegar a todos y todos vamos a pasar por eso. Y en este podcast de catequesis intentaremos que entiendas qué pasa cuando morimos desde la mirada de la fe católica. Vamos a leer sobre el Tratado de Teología y el Catecismo de la Iglesia Católica. En las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, en la creación del hombre, nos dice que Dios modeló al hombre de arcilla y luego sopló sobre su nariz y este fue un ser viviente. Infundió el alma en la arcilla y le dio vida al barro. Entonces sabemos que el cuerpo tiene un alma y juntas forman a la persona, a la criatura creada a imagen de Dios. Creó el espíritu para que un día vuelva a Dios. Hermanos, esta es una verdad de fe, es una certeza. ¿Y por qué decimos esto? Para que puedas entender que cada persona en el mundo, creyente o no creyente, tiene un alma que Dios le da a ese cuerpo. El cuerpo sin un alma no puede vivir, se descompone, se transforma en cadáver, y a su vez el alma, que anima el cuerpo, en cierta manera está limitada también, opera con el cuerpo, realiza acciones con el cuerpo. Y el alma es inmortal, es espíritu como lo son los ángeles y Dios mismo. Pero en este peregrinar terrenal estamos limitados por el tiempo, y tarde o temprano nos tocará dar ese paso, celebrar nuestra Pascua. Entonces bien, cuando llega la muerte repentina, algún ser querido o conocido, o simplemente podemos constatarlo en los medios, podemos enterarnos de las pérdidas de seres queridos a través de las redes sociales y en muchos de los casos, a juzgar por las palabras, nos podemos dar cuenta que no todos entienden lo que pasa realmente con esa persona que falleció. Vemos comentarios como saludos al cielo, besos al cielo, que estés donde estés, o que en paz descanses, es la típica frase que se puede encontrar. Es nuestro deseo y queremos lo mejor, cuando quizás esta alma esté en el infierno o purgatorio o en el cielo. La gente tampoco sabe que pueden ayudar a sus almas si éstas, luego de su juicio particular, van al purgatorio. Podemos ayudarlas. La Iglesia nos lo dice y nos lo enseña, que vamos a compartirlos en otro video, de qué manera podemos ayudar a las almas del purgatorio a llegar al cielo, a la presencia de Dios.
La buena noticia, hermanos, es que desde nuestra fe podemos ser capaces de ir al cielo y resucitar en la segunda venida de Jesús en la parucía para reinar con Él, con el mismo cuerpo que teníamos mientras vivíamos, pero purificados y glorificados en Jesús. Esto nos lo enseña la Iglesia. ¿Acaso no es esperanzador? ¿Cómo no transmitirlo a nuestros seres queridos y amados, amigos y desconocidos, a todos? Sería un gran gesto de amor enseñar esto, porque Dios en su amor infinito, en sus designios, nos llama siempre a volver a Él. No es solo enseñarlo, sino que implica una conversión, poner a Dios en el centro de nuestras vidas, y la importancia de bautizar a los niños. En el bautismo nacemos de nuevo, eliminamos el pecado original y nos da la posibilidad de la vida eterna, y nos hace partes de la Iglesia. Vamos a ir resumiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? El alma se separa del cuerpo. En el mismo instante en que el alma se separa del cuerpo, nos va a encontrar el juicio particular. En este juicio particular, ante los ojos de Dios, el alma se ve con claridad cómo fue toda su vida. Luego del juicio, inmediatamente la sentencia. En ese momento queda ya decidido nuestro destino eterno. Nos puede tocar el infierno, el sufrimiento eterno por la separación definitiva de Dios o la segunda muerte, el purgatorio, estado de purificación antes de entrar al cielo, y el cielo. Entran al cielo los que mueren unidos a Dios en la gracia. Todo esto, hermanos, es un resumen, recuérdenlo. Y en este destino eterno, cielo, purgatorio o infierno, todas aquellas almas que están en el purgatorio tienen destino final el cielo, pendiente de la purificación que tarde de cada persona, de cada alma. Varía según el pecado o los pecados que tuvo. Entonces, en el fin de los tiempos ya el purgatorio no va a estar. Todos los del purgatorio seguramente van a estar en el cielo y van a resucitar todos los que fueron al cielo en la segunda venida de Jesús. El alma, en esta resurrección, el alma vuelve al cuerpo glorificado en Cristo para reinar con Él. Y la segunda resurrección va a ser la resurrección de los condenados. Aquellos que están en el infierno van a resucitar para ser arrojados al abismo eterno. Luego, también en otro podcast, vamos a profundizar los tres destinos, los tres posibles destinos de nuestra alma. Vemos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, morir en Cristo Jesús. El numeral 1005 dice lo siguiente, vamos a prestar mucha atención porque esto es hermosísimo. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Vieron, hermanitos, que implica una conversión y un seguir a Jesús y ponerlo por sobre todas las cosas, por encima de todo. Nos da la posibilidad de resucitar con Él, ¿no? Esto mucha gente no lo sabe y nosotros podemos ayudar a mucha gente a que pueda conocer esta realidad. El 1007 dice lo siguiente: la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. Al recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. El otro numeral más, el 1008, dice: la muerte es consecuencia del pecado, intérprete auténtico de las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado.
la muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Tratado de Escatología, el punto 1, la muerte. El origen de la muerte. La muerte, en el actual orden de salvación, es consecuencia punitiva del pecado. En su decreto sobre el pecado original nos enseña el Concilio de Trento que Adán, por haber transgredido el precepto de Dios, atrajo sobre sí el castigo de la muerte que Dios le había amenazado, y transmitió además este castigo a todo el género humano. Aunque el hombre es mortal por naturaleza, ya que su ser está compuesto de partes distintas, sabemos por testimonio de la revelación que Dios dotó al hombre en el paraíso del don preternatural de la inmortalidad corporal. Mas, en castigo de haber quebrantado el mandamiento que le había impuesto para probarle, el Señor le infligió la muerte, con la que ya antes le había intimidado. Esto lo podemos constatar en el Génesis 2, versículo 17. Dice así: el día que de él comieres, morirás de muerte, y echarás sobre ti el castigo de la muerte. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Vieron, hermanos, que en la creación Dios nos había dotado de este don preternatural de la inmortalidad. A pesar de que nuestra naturaleza humana era morir, Dios nos regaló la posibilidad de que nuestro cuerpo no muriera. Sin embargo, por el pecado de Adán, perdimos ese don preternatural. Entonces toda la descendencia, todo el género humano nace, vive, envejece y muere. San Pablo enseña terminantemente que la muerte es consecuencia del pecado de Adán. Vemos en Romanos 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. San Agustín defendió esta clarísima verdad revelada contra los pelagianos, que negaban los dones del estado original y, por tanto, consideraban la muerte exclusivamente como consecuencia de la índole de la naturaleza humana. Para el justo, la muerte pierde su carácter punitivo y no parece ser una mera consecuencia del pecado. Para Cristo y María, la muerte no pudo ser castigo del pecado original ni mera consecuencia del mismo, pues ambos estuvieron libres de todo pecado. La muerte para ellos era algo natural que respondía a la índole de la naturaleza humana. La significación de la muerte es el punto 3. Con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer y la posibilidad de convertirse. O sea, cuando morimos perdemos toda la posibilidad de arrepentirnos por lo que hayamos hecho mal y no hay vuelta atrás. Y la última parte, la última estrofa dice: la doctrina fundamental de la Sagrada Escritura, que la retribución que se reciba en la vida futura dependerá de los merecimientos o desmerecimientos adquiridos durante la vida terrena. Según Mateo 25, el soberano juez hace depender su sentencia del cumplimiento u omisión de las buenas obras en la tierra. Y San Pablo también nos enseña: cada uno recibirá según lo que hubiese hecho por el cuerpo, bueno o malo, y por eso nos exhorta el apóstol a obrar el bien mientras tengamos tiempo. La Iglesia tiene 3 estados. En ese peregrinar la Iglesia pasa a ser Iglesia militante, aquellos bautizados que estamos vivos en la tierra; luego la Iglesia purgante, el purgatorio donde se purifican antes de entrar al cielo, porque nada imperfecto entra al cielo; y la Iglesia triunfante, aquellos hermanos que ya llegaron a la presencia de Dios, gozan de la gloria y visión beatífica de Dios, o sea, los santos. Estos 3 estados son una realidad, y posiblemente algún amigo nuestro, hermano en Cristo, se nos adelantó y ya está en la Iglesia triunfante o en la Iglesia purgante, el purgatorio. Y todos tenemos comunicación entre sí, porque todo está conectado. Rezamos por los difuntos, ellos rezan ante Dios por nosotros, como los santos interceden por nosotros.
Me imagino a muchos santos, compañeros de camino y santos como San Juan Bosco, que uno los ve tal vez lejanos por su muerte hace tanto tiempo, pero sabemos que el día de la resurrección vamos a encontrarnos con ellos, si es que nosotros hacemos el bien y estamos en amistad con Dios y en gracia de Dios mientras estamos vivos. Pues bien, entonces nosotros podemos rezar y ayudar a las benditas almas del purgatorio. Podemos ayudarlas a ir al cielo y encontrarse con Dios. Este es el gesto de amor más grande, y ellos rezarán por nosotros ante Dios. Por eso es mutuo. Muchos no saben esto. Piensan que ya falleció y ahí se terminó todo, y la realidad no es así. Y no sabemos que la persona que murió puede estar en el infierno, purgatorio o cielo. Por eso es importante saber y poder entender que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Por eso la Iglesia es sacramento de salvación. Y en la Iglesia estamos todos los bautizados, que somos hijos de Dios y formamos parte del cuerpo místico de Jesús. Por eso la importancia del bautismo de los niños. Para su salvación, muchos creen en los momentos difíciles, creen en Dios antes de la muerte, ante la inminencia de la muerte. Y Dios en su infinita misericordia, si uno se arrepiente en el último instante, puede llegar a salvarse. Por eso, hermanos, los invito a profundizar el catecismo de la Iglesia Católica. Seguiremos haciendo distintos podcasts de catequesis que tienen que ver con la realidad última del alma y del mundo. Entonces los invito a hacer un resumen final a modo de recuerdo. La muerte es la separación del alma y el cuerpo, luego el juicio y sentencia, que es nuestro destino. Si morimos en gracia y en el amor de Dios, vamos al cielo. Si morimos en amistad con Dios pero imperfectamente purificados, debemos pasar por el purgatorio. Todos tenemos garantizado el cielo en el purgatorio. El infierno para aquellos que mueren negando a Dios y en pecado mortal. Quienes estén en el cielo resucitarán en la parucía, o sea, cuando vuelva Jesús. El alma vuelve al cuerpo y éste será glorificado y purificado, como Jesús en la resurrección, como cuando se le aparece a los discípulos luego de su muerte, se les aparece y traspasa las paredes y los discípulos piensan que es un fantasma y Jesús les pide de comer, porque tenía hambre y un fantasma no come. Entonces, vamos a resucitar como Jesús resucitó. Y por último te recordamos que la Iglesia, Sacramento de Salvación, te propone un camino de salvación. Si no sos creyente o tal vez estás alejado, podés volver, siempre Dios te espera con las puertas abiertas. Y también debemos estar preparados que nos puede llegar la muerte, y para eso Dios nos propone, la Iglesia nos propone el sacramento de la reconciliación, que una vez que nos reconciliamos por primera vez después de una preparación, podemos confesarnos el resto de nuestras vidas. Entonces podemos estar en gracia de Dios. Entonces podés acercarte a cualquier parroquia, charlar con el sacerdote, algún catequista que te pueda ayudar y guiar. Que tengan buen inicio de la Cuaresma. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.